eh, al directorio de la Academia Ecuatoriana de la Lengua y a don José Luis Ramírez Luengo, a todos los académicos e integrantes del Grupo América que están presentes. Es la presentación del libro de poesía Mateus del académico honorario don José Luis Ramírez Luengo, acto auspiciado por la Academia Ecuatoriana de la Lengua y el Grupo América. Tendremos primero unas palabras introductorias de el director de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, Francisco Proaño Arandi, y el director del Grupo América y académico numerario, Julio Pasos Barrera. Don José Luis Ramírez Luengo se incorporó en calidad de miembro honorario en octubre de 2002 a la Academia Ecuatoriana de la Lengua con el discurso El indigenismo en la configuración léxica del español ecuatoriano dieciochesco, los datos de la historia del Reino de Quito de Juan de Velasco. Le dio la bienvenida en nombre de la corporación doña Susana Cordero de Espinosa. José Luis Ramírez Luengo nació en Bilbao en mayo de 1977. Es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, en España. Desarrolla actualmente su labor docente e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid. Ha investigado e impartido docencia también en la Universidad de Jaén, en la Universidad de Alcalá y en la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, así como ha sido invitado a diferentes instituciones de enseñanza superior en Europa, Iberoamérica. Es también académico correspondiente de la Academia Mexicana de la Lengua. Su ámbito de investigación fundamental constituye la historia de la lengua española en la época moderna, muy especialmente en América, así como el contacto lingüístico del español con el portugués desde un punto de vista histórico y la configuración de la ortografía moderna. Sobre tales temas ha publicado algunos de sus principales libros. Yo tenía entendido que no sabía que tenía antes de Mateus, el libro que se presenta hoy, otro libro de poesía. Es el amor a las palabras, finalmente, el lazo que une la investigación del lenguaje y la creación del más exigente uso del lenguaje, la creación poética. Empecemos entonces, después, antes de cada presentación, daré unos breves datos sobre las personas que comentarán el libro de José Luis Ramírez. Bienvenidos todos y muchas gracias por su asistencia. Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a todos ustedes en esta casa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que es la casa de ustedes, y el habernos acompañado en esta mañana quiteña, más allá del tráfago de la ciudad y del tráfico, para acompañarnos en la presentación de este segundo libro de poesía de José Luis Ramírez Luengo, quien nos honra como académico honorario desde hace varios años. Siempre ha colaborado con nosotros, nos ha enviado, cuando ha estado lejos, pues en España, artículos, ensayos que se han publicado en las memorias de nuestra academia, y cuando ha venido, pues siempre ha sido muy activo con nosotros, ¿no? Y esta vez, pues en la presentación de este libro, Mateus, ¿no? Sí, el discurso de orden que dio, como decía nuestro secretario, cuando ingresó como académico honorario, pues versó sobre el tema del indigenismo en la configuración del español ecuatoriano dieciochesco, los datos de la historia del Reino de Quito de Juan de Velasco. Ese solo título da idea del interés que ha tenido él como investigador, como lingüista en el español, no solo de América, sino especialmente de nuestro país. Pero la otra dimensión fundamental de su quehacer intelectual es la poesía. El libro que hoy se presenta a él, yo tuve la oportunidad de ya leerlo hace algún tiempo.
y es una luminosa muestra de que estamos ante un gran creador. Si bien doña Valeria Guzmán y Juan Sebastián Castillo ahondarán con mayor solvencia en dicho libro, no puedo señalar algo que escribí cuando leí la primera vez el libro. Puse, es una luminosa muestra de su quehacer poético, porque la luz es la protagonista esencial de este poemario. Un poemario que es al mismo tiempo una construcción hecha de luz y de sombra, y a la vez un proceso taumatúrgico, yo diría que mágico, en el que la mirada o la contemplación del poeta se vuelve voz que emana del centro mismo de las cosas que observa y que obligan a mirar de otro modo seguramente más profundo la realidad. Un libro además construido como una estructura geométrica. Cada, cada poema pues va aludiendo a aspectos de ese lugar, Mateus, que según se está en el norte de Portugal. Pues agradecemos a José Luis por haber escogido el auditorio de nuestra academia para presentar este libro. También saludamos la presencia, bueno, de nuestro subdirector, don Gonzalo Ortiz Crespo, y de la doctora María Dolores Rincón González, vicerrectora de la Universidad de Jaén, destacada latinista, quien nos acompaña y que el próximo viernes dará también una conferencia muy importante a la que están todos invitados el viernes 17 por la tarde. Bueno, sin más, les doy la bienvenida, les agradezco y con ustedes entiendo que el presidente del Grupo Cultural de América les dirá unas palabras, don Julio Paz. Muchas gracias. Señoras, señores, saludo al poeta español José Luis Ramírez Luengo. La corporación Grupo América coauspicia en honrosa colaboración con la Academia Ecuatoriana de la Lengua la presentación del poemario Mateus de José Luis Ramírez Luengo, poeta e historiador de la lengua. Satisface a la corporación que represento este acto laudatorio a la poesía. Desde 1930, la corporación ha acogido a poetas ecuatorianos de la talla de Alfredo Gangotena, Gonzalo Escudero y Jorge Carrera Andrade, sin desmerecer, por cierto, a otros poetas y escritores socios de la corporación. En consecuencia, coauspicia la presentación del poemario de José Luis Ramírez Luengo, que no es sino añadir un eslabón más a la luminosa cadena de eventos poéticos que ha protagonizado la corporación. Me detengo ahora en somero comentario de un poema de Ramírez Luengo tomado del libro Estará tu nombre en todo, del año 2023. El poema se intitula Congonas do Campo, amanece sobre los profetas. El motivo que inspiró a Ramírez Luengo es la presencia de los 12 profetas que se encuentran en la entrada del santuario del Buen Jesús de Matosinhos. Las estatuas fueron esculpidas por Antonio Francisco Lisboa, escultor conocido como Alejandrino, entre los años 1800 y 1805. El famoso escultor barroco, hijo de un arquitecto portugués y una esclava africana, padeció de una enfermedad degenerativa. Ante la pérdida de los dedos, sus discípulos le acondicionaron con vendajes las manos para que pudiera manejar el cincel y el mazo.
Los 12 profetas son Isaías, Jeremías, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Abdías, Amós, Jonás, Habacuc y Nahum. Allí comienza el poeta Ramírez Luengo. Su poema se inicia con una imprecación. Miradlos, allí están esas miradas, esos gritos de piedra que os aturden, esas manos que crispadas se rompen contra el aire. Comillas. Las manos pueden aludir a la condición del escultor. Sigue el poeta Ramírez Luengo, comillas, y los cuerpos, esos cuerpos retorcidos que pétreos ascienden en su tibia alborada y se arman de dolor y de quebranto y de fervor eternal y de exhausta profecía, comillas. Los cuerpos barrocos que el poeta Ramírez Luengo califica como retorcidos contraponen fervor eternal y exhausta profecía, paradoja entre lo eterno y la profecía agotada. Transcribo otras líneas del poema. Esos son los que en su ardor sorprendidos, mientras la alondra perfila la mañana en su canto, susurran sus secretos, su secreto confundidos. El poeta parece contraponer la fría y dura piedra con la remembranza de los profetas bíblicos, amenazantes unos y dolidos otros. El poeta Ramírez Luengo cierra su poema con esta línea. A nadie preocupan, pues a nadie interesan. Contraposición de la última frase, porque interviene el poeta y el interés consta en su bello poema. Me dispensan una breve reflexión. Los profetas del Alejandrino son 12. En cambio, los profetas del pintor quiteño Nicolás Gorívar son 16. Estas joyas del arte barroco superan en 4 al escultor brasileño, a saber, Sofonías, Malaquías, Miqueas y Ageo. No es el momento de la exégesis bíblica, pero sí lo es para notar sobre las inigualables armonizaciones de color de los profetas de la Compañía de Jesús de Quito. También, siguiendo al poeta Ramírez Luengo, se puede decir que los profetas quiteños a nadie interesan, asunto que apenas se sostiene porque los guías de turismo, aunque sea de reojo, los describen. Reitero la complacencia de la Corporación Grupo América de auspiciar este evento. Felicitaciones al poeta español José Luis Ramírez Luengo. Muchas gracias. En el orden del día está previsto de inmediato la presentación del libro Mateus. Primero intervendrá mm, Valeria Guzmán Pérez. Valeria es una queridísima colaboradora, lexicógrafa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, nacida en Rusia, de madre nicaragüense y de padre ecuatoriano. Ha hecho estudios en su especialidad en México, ejerce la docencia en Ecuador. Es además, y en esto comparte la vocación creadora de José Luis Rodríguez,
Es también poeta. Un silencio tan blanco, su libro mereció el premio José Luis Pacheco, que fue entregado en la Feria del Libro de Guadalajara, y también mereció el premio Carrera Andrade en Quito. Y luego hará la presentación del libro el, em, Juan Sebastián Castillo. Juan Sebastián es poeta, ensayista y traductor y paleógrafo. Formó parte del equipo de investigación doctoral Desfiguraciones de Blanquitud y Nación en la literatura decimonónica del Ecuador. Forma parte del equipo de proyecto Mujeres al Oído. Fue ganador del Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Poli en ensayo el año del 2025 con un trabajo sobre el gran poema de Jara y Drobo Solioso sobre Pedro Jara, y fue ganador también de un concurso de microcuentos, Cuéntame, en el año 2023. Hizo sus prácticas preprofesionales en la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Escucharemos primero a Valeria Guzmán y luego a Juan Sebastián Castillo. Adelante, Valeria, por favor. Buenos días. Bueno, qué alegría compartir esta mañana de sábado con todos ustedes que nos acompañan y también con el querido José Luis Ramírez Luengo. Es una alegría doble porque es un evento en coedición tanto de la Academia Ecuatoriana de la Lengua como del Grupo América. Entonces aquí estamos todos reunidos para celebrar este nuevo libro de José Luis que se llama Mateus. Me permití escribir un breve texto y la idea es que después de la presentación de Juan Sebastián pueda hacerte un par de preguntas y también, bueno, podamos conversar entre nosotros acerca del libro un poco, ¿sí? Porque es sábado en la mañana. Entonces el texto se llama Las cosas, o sea, la vida. Quiero darte la bienvenida a Quito, al centro histórico de esta ciudad de corazón barroco con estos versos de Jorge Carrera Andrade, de su poema El objeto y su sombra. Cito: Las cosas, o sea, la vida, todo el universo es presencia. La sombra al objeto adherida, ¿acaso transforma su esencia? Limpia del mundo, esta es la clave. De fantasmas del pensamiento, que el ojo apareje su nave para un nuevo descubrimiento. Estos versos de Jorge Carrera Andrade hacen eco en la lectura de Mateus, un libro que dota de espiritualidad a las cosas y convierte la contemplación de un jardín en descubrimiento. Como proponía el poeta ecuatoriano José Luis Ramírez Luengo, nos invita a mirar nuevamente. Reespicio, una fuente, una estatua, una magnolia, para encontrarlas como depositarias de la vida. Empecemos por el principio. El libro abre con dos epígrafes reveladores. El primero, tomado de Antonio Vieira, funcionará como un macroacto ilocutivo. Preguntad a esas casas, a esos jardines, a esas estatuas, a esas fuentes. El segundo, de Lucrecio, responde inmediatamente a esta invitación. Est anima in rebus. Hay un alma en las cosas. Entre ambos se erige la poética de Mateus. Las cosas pueden ser interrogadas porque poseen un alma. El mundo material está cargado de sentido y espera una mirada capaz de revelarlo. De allí que el libro se organice como una sucesión de encuentros con los distintos elementos del jardín. Cada poema responde a la atención minuciosa ante un objeto particular. El estanque, la torre, la rosa se convierten en interlocutores del poeta. Hay algo en ello que recuerda a la tradición de la éfrasis, entendida como la representación verbal de un objeto artístico o visual. En este libro, en este sentido, el libro podría leerse como un singular libro de horas,
Si lo pensamos como una serie de estaciones contemplativas por las que el lector avanza pausadamente de un objeto a otro, de una revelación a otra. Hay en la disposición de los poemas una suerte de liturgia íntima. La llegada, la tarde, el amanecer, la lluvia, el invierno y finalmente la despedida marcan un tiempo propio que parece sustraerse al tiempo cotidiano. Llama también la atención el motivo poético de la luz, que aparece con tanta insistencia y tanta riqueza de variaciones. La luz, cito, se rompe en inaudita sorpresa. El palacio reclama la rara luz apenas presentida. El jardín guarda una luz en su refugio. La estatua aparece despojada de toda luz que limpia se derrama. La rosa se enciende con otra luz. La luz que de su mano se desprende ilumina a la ninfa. La luz más clara se arroja sobre la fuente. La luz inesperada se eleva desde la escalera. Se enciende al fin la luz. La luz rompe la terca timidez de la palabra. La casa se ilumina bajo la lluvia y el libro concluye en puro resplandor, en luz tan pura. En Mateus, la luz adquiere un sentido estructural. Se derrama, se rompe, se desprende, se arroja, ilumina, despierta. La luz tiene voluntad y movimiento. Es la fuerza que anima el jardín entero. Si los epígrafes anuncian que las cosas poseen un alma, la luz es el principio que las vivifica y permite que revelen su secreto. Recordemos que el barroco hereda del Renacimiento y del neoplatonismo la idea de que el universo está animado por correspondencias y simpatías. Las cosas no son materia muerta, participan de un orden vivo e impetuoso. Mateus, por una parte, está poblado de elementos minerales y arquitectónicos: el palacio, la estatua, la torre, la capilla, la fuente, la escalera, el banco de piedra. Y por otra, aparecen las camelias, las rosas, el magnolio, la lluvia, las hojas, la nieve y la brisa. La piedra representa la permanencia, la geometría, la duración y el orden. La flor, en cambio, sugiere fragilidad, perfume, transformación y tiempo. Pero no es tan simple, pues la estatua desea, la piedra se enternece, la casa respira, la fuente se estremece. Del mismo modo, las flores parecen adquirir conciencia de sí mismas y se enfrentan a la paradoja de su propia existencia. La rosa, por ejemplo, se asusta del abismo que traza su sombra y procura resolver la terca paradoja entre el goce de su aroma y la soledad de sus espinas. De esta manera, trasluce la tensión entre naturaleza y artificio, con su mejor representante, el jardín barroco, que no es naturaleza salvaje, pero tampoco es pura arquitectura, sino que es una naturaleza ordenada por el arte. Y todo en Mateus parece estar en esta armonía. Esta misma búsqueda se percibe en la construcción métrica del poemario. Aunque no hay un rigor estrófico absoluto, muchos de los versos se sostienen sobre la cadencia del endecasílabo y se truncan con pies quebrados septasílabos. El resultado es una especie de silva contemporánea sin rimas regulares y de gran libertad compositiva. Se trata de una elección especialmente interesante, pues la silva ha estado desde el siglo de oro como una de las formas más aptas para la contemplación y la descripción del paisaje. A ello se suma una sintaxis de resonancias clásicas. Abundan los hipérbatos, cito, de tanto ardor, de tanta geometría, del vegetal fulgor que contradice, además de las enumeraciones: la sombra malherida de la estatua, la dulce proporción de los senderos y cierto rigor estival. Y las pausas internas que ralentizan la lectura y producen una sensación de sosiego, cito, toda la luz, toda se derrama. Expresiones como miradlas elevarse, decidme pues o sabedlo, confieren al conjunto un tono ceremonial. El ritmo es lento y meditativo. El lector avanza por el libro del mismo modo en que recorre un jardín, deteniéndose, contemplándose, demorándose en cada detalle. Y aunque hay nostalgia, este es un libro del asombro y de la gratitud, expresados en 22 poemas breves. ¿Cuál microgramas? Los invito a leerlo, a quedar suspendidos en el plácido fulgor de las camelias, a mirar con otros ojos, a aguzar los oídos ante lo que permanece callado, a acariciar la rencia mansedumbre de la piedra.
Y quizás sí, cito, el tiempo no sea al fin por un momento cruel enemigo. Gracias. Buenos días con todos, con la mesa directiva, con el autor. Para esta presentación preparé un pequeño texto que busca analizar un par de temas. Se titula La cuestión del espacio en Mateus de José Luis Ramírez Luengo. El poemario Mateus de José Luis Ramírez Luengo es la exploración espacial del testimonio barroco. En contra de la crítica que afirmó que el barroco solo era una deformación de la noción de cerrazón, de moderación, el testimonio poético de Mateus desemboca en la experimentación del espacio como un signo de la abertura, de la resignificación, del escenario de la vida misma que no se agota. Es más, el sujeto se incinera ante la insistencia expansiva de la geometría. La supervivencia del espacio es una refracción acerca de la reconstrucción del escenario como espacio vital. Cito, de tanto ardor, de tanta geometría, se abraza al fin la mirada. La arquitectura, tanto la humana como la vegetal, se cuelan en el ojo del poeta. La realidad, entendida como ese peculiar espacio cerrado entre la casa y el jardín, es un laberinto de dos lógicas que no se contraponen, pero imponen sus peculiaridades en desdén de la otra. Ramiro se encuentra atrapado en el poemario moviéndose entre el imperio geométrico, un imperio heraclidiano, donde lo recto, lo inmóvil, lo solvente y sobrio se imponen como formas regulatorias de la poesía. Por otro lado, el jardín con su lógica vegetal, su geometría rizomática donde la expansión es la norma. Entre estos dos movimientos creo que se encuentra el logro de la mirada de José Luis Ramírez Luengo. Logra captar la liminalidad que imponen dos formas de geometrías paralelas que están divididas pero conviven. En la comunión de la casa y el jardín se encuentra el movimiento peculiar del poemario Mateus. Sin embargo, la lógica vegetal del espacio se ve intervenida por la actividad. El jardín, más allá de la simple constatación, es un mundo de actividad, de huellas humanas. En el poema, una estatua, el poema Una estatua es una expresión de la renegociación entre el mundo humano y vegetal por intervenir en el espacio. La estatua, antes que un simple artificio, es la figura herida en la que se articula un deseo bicefalo, el brillo de la fuente, el encauzamiento del agua como ornato y el fulgor de la camelia, es decir, la concreción inasible por toda producción humana. Operaciones similares podemos realizar con poemas como Un banco en el jardín o Una torre. Cito, botando de la tierra despojada de toda luz, que limpia se derrama a su pesar la estatua, quisiera atesorar gozosamente el brillo jubiloso de la fuente y el plácido fulgor de las camelias. He procurado que esta exposición sea rápida para dar espacio al autor a hablar acerca de su misma obra. Sin embargo, antes de cerrar esta intervención, procuraré tratar un último tema, el lugar de enunciación del autor y cómo este lugar dialoga con cierta poesía latinoamericana del siglo XX. La posición aparente de paseante lo acerca mucho a Piedra de Sol de Octavio Paz. Sin embargo, el estilo de José Luis es profundamente reposado y meditativo. Mientras que Paz pasea por las calles de México y se ve intervenido por la memoria y la crisis del presente, en Mateus la meditación extática se impone como modo de acceder a la realidad. José Luis Ramírez Luengo parece encontrar la semilla de las cosas, el semina rerum de Lucrecio, a través de la movilización en el espacio como sujeto arrebatado por un presente antihistórico. No parece intervenir la historia de las cosas, sino la lógica, los hilos que la anteponen como objeto. Otro logro de la obra Mateus es la intuición extraempírica con que se conecta con el mundo. Su intuición se mediatiza directamente como la realidad, más allá de las contradicciones aparentes en lo social y lo histórico. Muchas gracias. Como siempre en la poesía hay sorpresas. En este caso, la sorpresa en el programa es que
Las palabras finales de José Luis Rodríguez Luengo estarán precedidas por unas preguntas, según me dijo, según anunció Valeria Guzmán. Así que, Valeria, adelante con las preguntas que contestará el poeta. Bueno, yo creo que a todos lo primero que nos llama muchísimo la atención es el título de este libro, ¿cierto? Mateus. Vendrán a nuestra cabeza un conjunto de cuestionamientos. Yo solo te voy a hacer un par de preguntas, porque será bueno que nos cuentes un poco sobre Casa Mateus y sobre todo por qué elegiste el jardín, ¿no? O sea, salvando kilómetros y distancias, yo pienso en la hacienda de San Antonio de Chautla o en cualquiera de otros de esos sitios maravillosos que seguramente has conocido en tus viajes por todo el mundo. Pero elegir Mateus debe tener un significado especial y quisiera que nos hablases de eso. Y luego otra curiosidad que tengo es por qué habiendo elegido Casa Mateus, eliges el jardín y no eliges, por ejemplo, los viñedos y los vinos, que son lo más famoso, lo más conocido de Mateus. Entonces, eso, ¿no? Un poquito para, pues para romper el hielo y para relacionarnos con tu precioso libro, cuéntanos estas cosas un poco más íntimas. No sé si hablo en alto, se me escucha. No, sí, pero... Bueno, pues yo ante todo quiero agradecer a todos ustedes que hayan sacrificado un sábado para estar aquí bueno, pues con este libro, con este intento de poemario. Conforme hablaban mis colegas, estaba pensando en ese título maravilloso de Rafael Alberti. Yo era un tonto y lo que he visto me ha hecho dos tontos. Bueno, yo era un fraude de poeta y después de lo que he escuchado soy todavía más fraude de poeta, ¿verdad? Creo que lo que tiene la crítica literaria es precisamente que a veces nos enseña a los autores cosas que nosotros no habíamos visto en el libro. Y creo que los comentarios de mis colegas, a los que les agradezco la lectura, pues me hacen pensar y ver una serie de cuestiones que yo no había visto. Quiero decir varias cuestiones, ¿verdad? Primero quería señalar algo porque han citado esa entrada, esa entradilla de Vieira, del padre Vieira, siendo un palacio portugués, no podía dejar de hablar del padre Vieira, que es el gran autor del barroco portugués, pero he de decir, no sé si también es barroco, de nuevo una muestra de fraude por mi parte, que el texto está absolutamente manipulado en su sentido. En realidad, ese texto preguntad a los jardines, preguntad a las alamedas, es un ejemplo del de contentum mundi, es decir, preguntad a todas estas cosas para que estas cosas os digan que lo importante no es esta vida, sino la siguiente, ¿verdad? Es parte de un sermón barroco maravilloso. Yo lo que he querido hacer ha sido modificar esta idea para preguntar a las cosas y ver qué tienen las cosas que decirnos. Y mi idea del poemario, por eso la frase también de Lucrecio, tenía que ver con eso, ¿no? Con la idea de escuchar lo que las cosas tienen para decirnos, porque tienen muchas más cosas para decirnos de las que uno puede pensar siempre y cuando pues, nos tomemos el tiempo para escucharlas. Volviendo a la pregunta, me decías, Valeria, que por qué Mateus. Pues la verdad es que yo no sé hasta qué punto yo elegí Mateus o fue Mateus quien decidió, ¿verdad?, que trabajase o que apareciese este poemario. Les cuento este poemario cómo surge. En realidad es un intento de dar respuesta a un desconcierto, a una incomodidad ante un lugar que yo no sé por qué, pues me llega especialmente. Yo conocí Mateus en el año 22, fui la primera vez, desde entonces he estado yendo todos los años, está relativamente cerca de Madrid, está a 3 horas de Madrid. Estuve el mes pasado, en junio, a mediados de junio estuve allí otra vez. Eh, y en realidad lo que intenta el libro es precisamente plasmar de alguna manera todo aquello que ese lugar a mí me hace sentir. Eh, es cierto que yo soy una persona muy barroca, ¿verdad? Y en ese sentido me parece que era fácil que el palacio me resonara o el jardín me resonara, porque digamos que va muy en mi línea, pero es cierto que tampoco sé muy bien cómo surgió el poemario. En realidad sí sé
que empezaron a aparecer algunos poemas sueltos. Yo nunca pensé escribir un poemario completo sobre Mateus, pero a la larga, digamos que se fue imponiendo. No sé qué, otra pregunta, ¿por qué no los vinos, verdad? Bueno, no soy muy etílico, francamente. Soy más de pasear que de los vinos. Y en este sentido, supongo que era más fácil hablar de las estatuas y las fuentes, que es lo que conozco mejor, que lo de los vinos, que no tenía mucho que decir al respecto. Quería también comentar, si me permiten, ¿verdad? Algunas cuestiones. Estaban diciendo antes que uno de los temas fundamentales es la luz, y es cierto que la luz aparece de forma reiterada. Me parece de nuevo que también, hablando de un palacio barroco o hablando del barroco, la idea de la luz, digamos que es una idea que encaja muy bien, ¿no? La idea de que la luz va cambiando a lo largo del día o a lo largo del año y va modificando las cosas sin dejar de, o sin hacer que las cosas sean otras. Es decir, las cosas siguen siendo las mismas por más que su apariencia sea diferente. Me parece que es una idea que está muy presente en el barroco y que también se refleja en el poemario, ¿no? Esta idea de ver qué es lo que la luz nos muestra acerca de las cosas. Pero yo creo que la idea fundamental del poemario, quizá de la mayor parte de la poesía, quizá del ser humano, ¿verdad? Es la idea del tiempo. Yo creo que la idea del tiempo es una idea fundamental porque lo que yo he pretendido con estos poemas es captar algo efímero, como es el sentimiento que te causa, o la sensación, más que sentimiento, que te causa un lugar o un espacio, un objeto en un momento específico. Y en este sentido, sí, me parece que el poemario intenta hacer esta lucha contra el paso del tiempo y este intento de convertir en eterno algo que es por su naturaleza efímera, que es pues las sensaciones que uno tiene en un momento específico. Y me parece que esto también es muy barroco, ¿no? Esta idea de la lucha con el tempus fugit, ¿no? Como uno de los tópicos clásicos, pues es algo que yo tengo muy presente, que, bueno, pues digamos que es una de mis obsesiones personales y es a lo que he intentado también dar respuesta con el poemario. Bueno, yo dentro de que ya les digo que, en fin, soy un poquito fraude poético, digamos que a mí me da mucho pudor leer estas cuestiones. Los que me conocen saben que puedo estar hablando horas o días, mis alumnos lo sufren, acerca de la historia del español de América sin ningún problema, pero cuando tengo que leer algo que es más interno, más mío, más personal, pues ciertamente me resulta más complicado. Pero sí que les quiero compartir algunos poemas. Creo que todos quienes han hablado antes que yo han hablado de La Rosa, que es un poema al que yo le tengo un especial cariño. Entonces les voy a leer ese poema, si lo encuentro. Listo. Una rosa. Con otra luz, con clásica premura se enciende a su pesar la rosa misma, que en la tarde, desnuda y a la vez tan fuerte, se asusta mansamente del abismo que traza sin querer su propia sombra. Inquieta en su rubor y confundida, la flor en su desvelo se estremece. Procura resolver inútilmente la terca paradoja que construyen el goce generoso de su aroma y la ardua soledad que le regalan sus espinas. Yo creo que debería leer Valeria, que lee mucho mejor que yo. Hay otro poema que también, en fin, es, digamos, probablemente mi poema favorito del libro, que tiene que ver con una escalera. Es una escalera que queda al final del jardín, probablemente es donde no va nadie, es la parte más alejada del jardín. Pero una de las veces que yo fui, ciertamente brillaba la luz sobre la escalera, está rodeada de unos árboles, de unos mirtos muy oscuros, y la luz se filtraba a través de los mirtos y caía sobre la escalera. Ese es el instante que quería captar en este poema. Con qué delicadeza se desvela, henchida de dulzor, la piedra misma, que se entrega, constante y caudalosa, al gesto adormecido de la tarde y al blando movimiento ensimismado de los mirtos. De la sombra tenaz y repetida que se hace nube o por azar tormenta, se eleva rauda, limpia como espada, la luz inesperada, y sus temblores parecen revelar suspenso el tiempo, la huella de otras luces y otras tardes que añora la escalera.
El libro acaba, dado que es una especie de viaje poético por Mateus, acaba con un poema que se llama La despedida, que creo que, bueno, recoge muy bien esta idea del tiempo que les estaba señalando al comienzo. Se lo voy a leer. En puro resplandor, en luz tan pura, se embriaga la memoria, calibrando la gracia comedida de la casa, la sombra en que la fuente se desvela y el fiero atardecer que en los ocasos se contiene. Envuelto en una calma desusada, triunfa el corazón, y en el camino, desnudo y sin temor, todo lo aprueba. El alma, enternecida por la dicha, se adormece, y el tiempo no es al fin, por un momento, cruel enemigo. Y si me dejan, les voy a leer el último, que es el que siempre leo, porque es el más corto. Y como ya ven que no me gusta leer, pues es una forma de, bueno, quizá cumplir con lo que se espera, pero de la forma menos violenta para mí. Se llama El invierno, se llama El invierno. Y dice, qué indómito, qué mínimo milagro que entre el frío estupor, entre la nieve, preñada de armonías y esperanzas, y en pugna desigual contra el invierno, florezca la camelia. Muchas gracias. Solo queríamos saber si tienen alguna pregunta, aprovechando que está por aquí el autor. ¿Alguien? ¿Talía? ¿No? Bueno, entonces, Bueno, me había reservado unas palabras al final porque quería subrayar que esta ha sido una experiencia esta mañana, que dos entidades, la Academia Ecuatoriana de la Lengua y el Grupo Cultural, el Grupo Cultural, sí, hayamos unido esfuerzos para este acto, ¿no? De alrededor de la poesía de José Luis. Así es que yo pienso que es una experiencia que hay que repetirla con mayor ahínco, porque nos une y demuestra la, digamos, la coincidencia de intereses que tenemos, ¿no? El Grupo Cultural América, la Academia de la Lengua, tenemos ya muchos años de existencia y siempre podemos empezar otra etapa. De manera que les agradezco y ahora, ya que en el libro no se habla de los vinos de Mateo, sí podemos invitarles a una copa de vino que no creo que sea tan bueno como los de Mateos, pero bueno. Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Ah? Mm.